Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie titulada Avive su vida espiritual. Avive su vida espiritual y compartiremos nuestro cuarto tema de esta serie, Viva una vida de buenas relaciones. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede de Girón. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Hoy día lunes festivo, queremos bendecirlos y bueno, que Dios nos bendiga también por medio de su palabra, ¿no? Para alabarte. También queremos recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted los podrá escuchar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, entrando en materia con este tema, ¿por qué las buenas relaciones son un indicador de una vida espiritual avivada? Betty, porque es imposible vivir una vida espiritual avivada sin mantener buenas relaciones. Y es lógico que así sea, pues mire, ¿cómo vamos a tener plena comunión con Dios cuando estamos nosotros enemistados, cargados o molestos con los demás? Y bueno, obviamente cuando rompemos nuestras relaciones con el prójimo, de inmediato nuestra relación con Dios se ve también afectada. Pastor, pero por lo general, bueno, creería yo que nosotros tenemos buenas relaciones con la mayoría de las personas que tratamos. Quizás sí, ¿no? Y muchas, o son muchas las personas con las que nos la llevamos nosotros bien. Mire, nosotros amamos a las personas que son amables con nosotros, a las que piensan de la misma manera nuestra. Y aquí entonces podría surgir una pregunta: ¿y cómo me la llevo con esas personas difíciles en el trabajo? ¿Qué tanto amor le demuestro a ese familiar difícil? ¿Cómo me relaciono con ese vecino que no me trata amablemente? ¿Cómo trato a ese hermano de la iglesia que me irrita? Quiere decir, pastor, que nosotros tenemos una visión equivocada de lo que realmente significa amar a otras personas. Mire, amar a quienes nos aman es fácil, que hasta cualquier pecador lo hace, dijo el Señor. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, observó esta clase de amor entre sus seguidores y mire, Él le dijo lo siguiente. Lucas 6:32, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. Es decir, que el amor que alcanza la aprobación y la alabanza de Dios es aquel que se da a quien no lo merece. Es más, Jesús va mucho más allá y afirma que el verdadero amor se ve reflejado cuando se hacen buenas acciones por aquellos que, según nosotros, no lo merecen. Pastor, pero la verdad esto nos pone en aprietos, pues si la orden de nuestro Señor Jesús es que amemos a nuestros enemigos, de seguro que con mayor razón Él espera que también a aquellos a que simplemente son personas muy difíciles de amar. Claro que sí, quizás un cónyuge temperamental, un hijo pródigo, un jefe injusto, de pronto una madre cantaletosa, un padre inflexible, un profesor odioso, un vecino orgulloso, etcétera. Son las personas que Dios está esperando que nosotros amemos. Tal como lo expresó el hermano Pablo Pickenbinder, si Cristo exige amor aún hacia el enemigo, ¿cuánto más hacia el que está separado de nosotros solo por alguna diferencia de opinión? Es decir, pastor, que la disposición de nosotros los creyentes, los hijos de Dios, para el amar y para tener buenas relaciones debe ser constante.
Claro, así debe ser, ¿no? Así tiene que ser. Mire, esta semana y el resto de sus días, usted y yo tendremos que lidiar con personas bastante difíciles. Algunos de ellos no valorarán nuestros esfuerzos, otros hasta nos agredirán, unos cuantos más se tornarán toscos e insensibles. Pastor, entonces, ¿ahí qué debemos hacer nosotros? Bueno, pues la Biblia nos dice amarlos con el amor de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, practicando las enseñanzas de Jesús. Usted y yo necesitamos colocar en práctica los siguientes 3 principios para que el amor auténtico de Dios fluya a través de usted y los demás, bueno, se sientan amados y así generar buenas relaciones. ¿Cuál sería entonces el primer principio que debemos tener en cuenta para tener una vida de buenas relaciones? Bueno, el primer principio entonces, Betty, yo creería que es este: no intente cambiar a nadie, cambie usted. Es lo primero que queremos hacer, ¿no? Que todos Claro. cambien. Porque nosotros vemos en el otro los errores, pero no vemos en nosotros propios los nuestros, ¿no? Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Este es el principio donde se fundamenta las primeras cualidades del amor. La aceptación. Ese es un principio básico en este tema. Este es el gran problema entonces de nosotros los seres humanos, Betty. Para tener buenas relaciones, mire, querer que las personas sean como yo quiero que sean, o sea, tratar de amoldarlas, ¿no? El no entender que todos somos diferentes, bueno, nos llevará a chocar con esa clase de personas. No aceptándolas, ¿sí? Algunas personas son así porque Dios las ha hecho así o porque sencillamente son así. Así es, debemos aceptarla, pastor. Entonces, ¿qué debemos mirar en esas personas o en las personas como tal? Bueno, pues mirar sus cualidades. Pero creo que aquí hacemos totalmente lo contrario. Miramos los defectos y, como decía el versículo, ¿no? La paja que está en el otro. Nosotros nos dedicamos a mirar los errores, las metidas de pata que a veces estas personas tienen. Y de esa manera pues nunca generaremos buenas relaciones, estaremos como en un choque constante. Entonces el deseo egoísta de querer cambiar a la gente y amoldarlos a nuestra manera de ser es lo que nos impide ver en ellos todas las virtudes que tal vez poseen. Y asimismo el egoísmo es el que nos impide ver las flaquezas y debilidades propias, las mías, ¿no? Pastor, ¿por qué no debemos intentar cambiar a nadie, a las otras personas con las cuales compartimos diariamente? Bueno, voy a darle 3 razones, Betty, por las cuales nosotros no debemos intentar hacer eso. Primero, porque es imposible. No existe sobre la faz de la tierra un ser humano que haya logrado cambiar a otro. Es por eso que la terapia psicológica en la mayoría de las situaciones pues resulta inútil y la religión es ineficaz. El único que puede cambiar a una persona de una forma legítima es Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios motiva la voluntad sin coartarla como nosotros lo hacemos. Entonces todo cambio inducido a través de la manipulación, la obligación o la presión es ilegítimo y por lo tanto no duradero. Bueno, ¿cuál sería la segunda razón, pastor? Bueno, porque esto va a ser un intento estresante. Si persiste o si persistimos nosotros en querer cambiar a alguien, no solo no veremos el cambio, lo que sí veremos tal vez serán muchas decepciones, lágrimas, preocupaciones y de pronto hasta mal genio continuo. Mire, es como querer mover una tractomula, un tractocamión con mis simples fuerzas. Ahora, no solo es estresante, ¿cierto? Porque es imposible para mí hacerlo. La persona que continuamente recibe esas reprimendas nuestras o las críticas o sugerencias, pues él también se va a cansar y nos convertimos entonces para ello personas o individuos fastidiosos y desagradables. Pastor, una de las razones que debemos tener cuidado para no intentar cambiar a nadie es, nos compartía usted, primero porque es imposible. Segundo, porque también es bastante estresante y esto pues nos aleja de la persona, ellos se alejarán de nosotros. ¿Cuál sería esa tercera razón? Bueno, Betty, lo tercero que podríamos decir es que es humillante. Mire, cuando usted se cree el dueño de una vida y hace todo lo posible y hasta lo imposible para cambiarla, esa persona ¿cómo se va a sentir?
humillada, se sentirá como un esclavo y nos verá a nosotros como amos. Esa persona se va a ver hasta rebajada, avasallada. Mire, las personas necesitan saber y sentir más bien aprecio, sentirse apreciadas, amadas por lo que son y no por lo que hacen. Además también necesitan sentir que son responsables de sus propias acciones. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo el tema Viva una vida de buenas relaciones. Y en el segmento anterior veíamos que el primer principio para generar buenas relaciones es no intente cambiar a nadie, cambie usted. Pastor, ¿cuál sería el segundo principio que debemos tener en cuenta y practicar para generar esas buenas relaciones? Bueno, Betty, como no somos capaces de cambiar a nadie, entonces el segundo principio es ore con compasión por esa persona. Lucas dejó registradas las siguientes palabras del Señor. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Mire, Betty, ¿qué tal si en lugar de quejarnos por esas personas hostiles y que no nos son como tan agradables, más bien nosotros oramos por ellas? Pues sí, pastor, yo creo que veríamos la mano de Dios obrando ahí, ¿no? Veríamos cambios inimaginables, porque es Dios, como usted dice, el que cambia el corazón, no nuestras obras. Exactamente, entonces es muy probable que eso sea lo que menos nosotros queramos hacer por esa clase de personas, orar, ¿no? Sin embargo, mire, Betty, si usted y yo lo hacemos, su corazón y el mío empezarán a recibir amor que viene de parte de Dios, para que nosotros se lo demostremos a esa persona. Pastor, ¿cómo orar de esa manera efectiva por esta situación, no? Bueno, para que esta oración sea efectiva tiene que estar fundamentada en una motivación correcta. Mire, Dios quiere que oremos por los demás y en especial por los que son difíciles, con compasión, como lo dijimos en este segundo punto. Entonces, si va a orar para que Dios haga justicia o le dé venganza o vaya a su favor, entonces es mejor no orar. No, esa no es la manera de hacerlo. ¿Cuál entonces sería esa oración compasiva? ¿Cómo la hacemos? Bueno, entonces la oración compasiva pudiéramos decir que tiene los siguientes elementos. Número 1, misericordia. Y yo creo que esta era la oración que hacía el Señor delante del Padre por todos nosotros, una oración compasiva, misericordiosa. Yo creo que si hacemos esta oración por los demás, estaremos nosotros pareciéndonos a Jesús. La segunda característica en esta oración compasiva tiene que ser una oración de bendición. Mire, el sentimiento más natural cuando, alguien nos hace el mal es que de pronto nosotros le deseemos que le vaya de igual manera o que le vaya muy mal. Y por lo general nosotros deseamos que ese mal se revierta hasta en el doble, que lo espiche un tren, ¿no? Como dice, que no es que me corra un viento que me cause alegría, pero me corre un fresco, sí, cuando le va. Me alivia un poquito el alma, ¿no? Dice uno. Qué tremendo, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Eso es por eso que nosotros decimos que esa clase de frases. Y más bien en lugar de decir esa clase de frases, nosotros deberíamos bendecirlo, desearle lo mejor de esta tierra, orar por la familia de él, orar por su vida, orar por su trabajo, si está enfermo, orar por esa enfermedad. Esa clase de oración es la clase de bendición que nosotros debemos orar por ellos más bien. Pastor, entonces la oración compasiva debemos hacerla con misericordia, que el Señor nos dota de esa misericordia. Debemos orar para que el Señor los bendiga. ¿Y cuál sería otro elemento para tener una oración compasiva? Bueno, orar por cambio. Esto me llevará entonces a decirle al Señor que Él sea el que lo cambie y no yo. Entonces pida una transformación en la vida de esa persona. Pero algo especial, pida cambio por usted. Sí, no solamente por él, para que esa actitud intransigente que a veces nos domina desaparezca de nuestras vidas y más bien nuestro corazón sea lleno de amor. Porque de lo contrario entonces no podremos orar con compasión y mucho menos lograremos bendecir a esas personas. Pastor, algo que vemos pues normalmente es que a las personas que supuestamente más amamos, de pronto es cuando tenemos una relación más dura.
Por ejemplo, las parejas, pues los matrimonios en ocasiones tienen una mala relación, discuten mucho, quieren que el otro cambie y hasta hablan de separación. Y más bien sus oraciones pues son duras, sin compasión, no oramos como pues usted nos acaba de compartir qué elementos debe tener nuestra oración hacia la otra persona. ¿Qué podemos decirle a estas parejas, a estos matrimonios que nos amamos pero realmente tenemos muy mala relación? Bueno, muy buena la pregunta, Betty, porque con nuestro cónyuge es con el que prácticamente chocamos mucho. Y con el que más tiempo pasamos, ¿no? Así es también. Entonces, primero recordar que estamos casados con un pecador y no con un ángel y con un arcángel, ¿no? Y eso ya, bueno, debería llevarnos a entender que él o ella se van a equivocar. Entonces, ore de igual manera, usted y yo no cambiaremos a nuestra pareja, mire, deje que sea el Señor quien transforme la vida de nuestro cónyuge, más bien bendigamos a nuestro cónyuge, mire, cambiemos nosotros, porque de pronto nosotros seamos más bien los causantes de las situaciones difíciles. No ore con oraciones llenas de mensaje, no ore delante de su cónyuge de la siguiente manera, ¿no? Señor, hazle ver a mi esposo lo insensible que es conmigo. O Señor, ayuda a mi esposa para que no sea tan cantaletosa conmigo ni con los niños. No, esa clase de oraciones no son oraciones, sino más bien sátiras. Y si en verdad usted desea que alguien cambie, entonces cambie su manera de orar a Dios. Y pidamos más bien transformación por nosotros, creería yo. ¿Cómo podríamos orar por nuestro cónyuge? Bueno, podríamos orar así. Señor, te doy gracias por el gran esposo que me has dado. Mire, esa es una muy bonita oración. Decirle, Señor, te doy gracias porque Él es responsable y cuidadoso de mi familia, de mí. Usted, mi querida mujer, hombre, usted podría orar de la siguiente manera: Señor, te agradezco por esa esposa fabulosa que tengo. Ella siempre me ama y me sirve. Señor, gracias porque está atenta de mis hijos, de nuestros hijos, de la casa. Mire, o si es un hijo, el padre podría orar así. Gracias por ese precioso hijo que me has dado. Gracias por su presencia en nuestro hogar, nos alegra el corazón. Gracias por lo que es y no por lo que llegará a ser. Lo dejo en tus manos, Señor. Mire, estas oraciones, si se hacen con sinceridad, van más bien a motivar a las personas y les hará sentir la necesidad de no defraudarnos, y estos pedidos que le hacemos a Dios se verán de pronto reflejados en ellos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El primer principio para generar buenas relaciones es: no intente cambiar a nadie, cambie usted. El segundo principio: ore con compasión por las otras personas. Pastor William, ¿cuál es el tercer principio que genera buenas relaciones? Bueno, el tercer principio entonces podríamos definirlo así: ayude, no destruya. Porque mire cómo dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, la mejor forma para ayudar a cambiar a alguien es siendo benevolente con él, Betty. Mire, las buenas acciones desarmarán hasta la persona más difícil. Y lastimosamente no siempre estamos dispuestos, a ser buenos con quienes son malos con nosotros. Entonces, ¿cómo nos verán aquellos que nos hicieron mal cuando nosotros les hagamos el bien? Pues yo creo que les dará vergüenza y nos verán como hijos de Dios. Eso es un testimonio bien reflejado de parte nuestra. Entonces, no es siendo insensibles ni pagando con la misma moneda que nosotros podremos ayudar a los demás a que cambien, sino más bien haciéndoles el bien. Mire, Salomón dijo esto en Proverbios capítulo 16, 6. Con amor y verdad se corrige el pecado. Entonces no es cantándole la tabla como alguna gente dice, no es que yo hablo así y de malas, ¿no? Sino más bien ayudándole a llevar esa carga que tal vez tiene, motivándoles a que cambien. Yo creo que esa es una buena manera de hacerlo. ¿Cómo ayudaba nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro punto de referente para que también nosotros lo hagamos, lo imitemos a Él? Mire, Betty, voy a decirle lo siguiente. Algunas personas son reactivas porque no han encontrado en otros que genuinamente se interesen por ello o por lo que les pasa.
Otros son difíciles de tratar porque han encontrado en la hostilidad un caparazón que los protege de la hostilidad de los demás. El Señor en su época entonces se acercó precisamente a aquellos que nadie se les acercaba. Jesús no tuvo reparos en ayudar y ser amigable con las personas difíciles de Palestina. Jesús estuvo con ladrones, él andaba con prostitutas, dentro de su grupo más cercano había guerrilleros, recaudadores de impuestos, etc. Enfilaban la lista de sus allegados toda esta clase de personas. Y los religiosos de aquel entonces hacían totalmente lo contrario, excluían a las personas, pero Jesús los vio de una manera diferente. Jesús los vio con misericordia y les ayudó a cambiar. Pastor William, ¿podríamos entonces afirmar, observando la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los cristianos nos cuesta imitar a quienes decimos seguir? O sea, ¿nos cuesta imitar a nuestro Señor? Sí, claro, y no hemos tal vez hecho lo que el Señor nos mandó a hacer y no lo hemos imitado. Mire, si usted y yo no tenemos ninguna autoridad, o no tendremos más bien ninguna autoridad moral para quejarnos de la gente y de las situaciones de nuestro país, de nuestra ciudad o de nuestro vecindario, o tal vez de nuestra empresa o de la universidad, si no hemos hecho nada para que esto cambie y para que las personas cambien. ¿Qué pasó con aquellas personas difíciles en los tiempos de Jesús con las que el Señor trató? Cambiaron. Mire, se convirtieron en los seguidores más fieles del Señor y más tarde dieron la vida por Él. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos vieron en Jesús a una persona que se interesaba genuinamente por ellos. Jesús los ayudó y no los destruyó. Jesús no los descalificó como si nosotros de pronto lo hacemos o como es nuestra tendencia. ¿Qué debemos hacer de manera de aplicación en este aspecto, pastor? Bueno, como a manera de aplicación entonces vamos a decirle, esta semana usted y yo seremos tentados a devolver el mal que aquella persona que nos harán las personas. Quizás sea su esposo, su esposa, su hijo o su jefe o cualquier otra persona. El consejo de Dios es: vence el mal con el bien. Y francamente no le puedo garantizar que necesariamente las personas difíciles pues vayan a cambiar, pero lo que sí le aseguro es que usted vencerá el mal. ¿Y sabe por qué? Porque el propósito del mal es generar más mal. O sea, el mal de aquella persona quiere gestar el mal en usted que no existía. Es decir, lo que busca el mal de esa persona difícil es que usted se convierta en una persona también que hace males. Pero cuando se encuentra con alguien que devuelve bien por mal, entonces las tinieblas empiezan a retroceder y veremos la luz del Evangelio. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, tratar a otros en la forma en que queremos ser tratados. Pastor, es difícil por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la que nos ha impedido, ¿no? Que nosotros generemos buenas relaciones. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que coloque de su amor en nuestras vidas, mire, de seguro que nosotros veremos con otros ojos a las personas y seremos generadores de buenas relaciones, Betty. Invitamos entonces a nuestros oyentes para que lean Lucas 6, pastor, el capítulo donde nos habla cómo debemos tratar a los demás. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al Pastor William al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.